Bienvenidos a Max Estrenos. Hoy tenemos una lista que cubre absolutamente todos los gustos. Acción clásica, terror gótico, piratas, drama histórico, zombies, ciencia ficción y hasta una de esas comedias románticas que uno ve sabiendo exactamente lo que va a pasar y aún así termina disfrutando. Son 15 películas nuevas ordenadas de peor a mejor según una mezcla de lo que dijeron los críticos y lo que sintió el público. Así que incluso las que están en los últimos puestos tienen algo que ofrecerles. Pero antes de comenzar el video, me ayudaría muchísimo si te tomaras un momento para dejar un me gusta y suscribirte al canal. Gracias por tu amable apoyo. Número 15. Hellfire. El pueblo de Rondo está muerto de miedo. Un poderoso sindicato criminal controlado por el despiadado Jeremiah ha convertido a sus habitantes en simples piezas de un negocio de drogas, y el sheriff corrupto Wiley, interpretado por Dolph Lundgren, se encarga de que nadie se atreva a hablar. Pero un día llega un drifter misterioso, un ex boina verde sin nombre que carga con un pasado oscuro y con muy poco que perder, y algo en ese pueblo roto le dice que no puede seguir caminando. El forastero, interpretado por Stephen Lang, no tarda en chocar con Jeremiah y sus hombres. Lo que sigue es una serie de enfrentamientos físicos cada vez más intensos, mientras el recién llegado se convierte en la única esperanza de una comunidad que ya había olvidado lo que se sentía tener a alguien de su lado. Hellfire es cine de acción de la vieja escuela con ambientación sureña, sin pretensiones y sin adornos. Isaac Florentine, director conocido por construir peleas genuinamente físicas, sabe exactamente qué tipo de película está haciendo. El problema es que el guión no está a la altura de las intenciones, los personajes son planos, la trama es predecible desde el primer minuto y Harvey Keitel aparece muy poco para el crédito que lleva. Funciona como entretenimiento de fondo para una tarde sin exigencias, pero nada más. Número 14. Kraken. En la comunidad de Vangsnes, ubicada junto a uno de los fiordos más profundos de Noruega, empiezan a ocurrir cosas que nadie sabe cómo explicar. Johan, una bióloga marina que investiga una piscifactoría en la zona, es llamada a investigar la muerte brutal de dos jóvenes locales. Las pistas apuntan todas al mismo lugar, las profundidades del fiordo, donde según la leyenda nórdica duerme una criatura ancestral tan grande como una montaña, con decenas de tentáculos capaces de aplastarlo todo. A medida que los fenómenos extraños se multiplican y el peligro surge literalmente del agua, Johan debe descifrar qué tiene frente a sí antes de que el monstruo arrase con la superficie. Kraken tiene el material perfecto para hacer una gran película de monstruos al estilo escandinavo, con el folclore nórdico como base y los fiordos como escenario de terror. Paul Uy, director de El Túnel, sabe crear tensión, y el presupuesto limitado obliga a usar el monstruo con inteligencia, pero donde la película flaquea es en el guión. Los personajes carecen de profundidad, la química entre el elenco no convence y los efectos visuales generados con inteligencia artificial le restan credibilidad a los momentos clave. La comunidad noruega ya ha hecho mejores películas de criaturas y esta no llega a la altura de Troll. Número 13. The Dreadful. En la Inglaterra del siglo XV, en plenas guerras de las rosas, Anne vive una existencia austera en los márgenes de la sociedad junto a su suegra Morwen, una mujer que domina el arte de la manipulación y la supervivencia. Cuando un hombre del pasado de Anne regresa de la guerra con noticias de la muerte de su esposo, las dos mujeres se ven arrastradas hacia un remolino de secretos, maldiciones y un pavor psicológico que va creciendo desde adentro. Natasha Kermani escribe y dirige esta reinterpretación de la misma parábola que inspiró el clásico japonés Onibaba de 1964, apostando por el horror de atmósfera densa y la tensión entre personajes sobre los sustos directos. The Dreadful tiene sus virtudes. La fotografía en Cornwalls es genuinamente inquietante. La música construye tensión con eficiencia y Marcia Gay Harden entrega una actuación que por momentos es lo único que impide que el film se hunda. Sophie Turner y Kit Harington, quienes interpretaron hermanos en Juego de Tronos, reconocen haberse sentido extraños al verse como amantes aquí, y esa incomodidad se traslada a la pantalla. El ritmo lento puede funcionar en el género gótico, pero el guión no tiene la fuerza suficiente para sostener la espera. Número 12. Mercy. En el año 2029, Los Ángeles ya no tiene tribunales tradicionales.
El sistema Mercy Court, impulsado por inteligencia artificial, reemplazó a jueces y jurados con una lógica fría y supuestamente imparcial. El acusado tiene 90 minutos para probar su inocencia ante una IA, o la silla en la que está atado ejecuta la sentencia mediante una explosión sónica, sin apelaciones, sin demoras. Chris Raven, el detective que ayudó a construir ese sistema, ahora se convierte en su propio cobayo. Acusado de asesinar a su esposa, esposado a la silla y con el cronómetro corriendo, debe usar cada recurso digital disponible para descubrir quién lo está incriminando y por qué. Rebecca Ferguson da vida a la jueza de inteligencia artificial Maddox, fría y calculadora, mientras la trama escala hacia un complot que va mucho más allá del caso. Mercy tiene una premisa genuinamente interesante y Chris Pratt demuestra que puede cargar un thriller más serio que su registro habitual. Pero el guión de Marco Van Bell tira de esa premisa en demasiadas direcciones a la vez. Acumula giros que exigen demasiada suspensión de incredulidad y termina siendo menos inteligente de lo que promete. Los críticos la destrozaron, aunque el público la encontró bastante más entretenida de lo que los números oficiales sugieren. Número 11. Greenland 2. Migración. Han pasado 5 años desde que el cometa Clark arrasó con gran parte de la Tierra. La familia Garrity sobrevivió al impacto refugiándose en los búnkeres de Groenlandia, pero la relativa seguridad de ese refugio ya tocó techo. Los recursos se agotan, las tensiones dentro del búnker estallan y John Garrity, Gerard Butler, comprende que permanecer quieto ya no es una opción. Con su esposa Alison Morena Baccarin y su hijo Nathan, la familia emprende una travesía desesperada por un continente europeo devastado, cubierto de hielo, radiación y supervivientes que hacen todo lo posible por mantenerse con vida. El camino es brutal y cada kilómetro plantea la misma pregunta: ¿existe algún lugar donde la esperanza todavía tenga sentido? Rick Roman Wan, el mismo director del Greenland original, regresa con una secuela que lamentablemente no estaba justificada. El primer film funcionó por su tensión contenida y su escala humana. Esta entrega la reemplaza con espectáculo vacío y efectos visuales que no convencen. Gerard Butler y Morena Baccarin dan todo lo que el guión les permite, que no es demasiado. Para los fanáticos de las películas de catástrofes sin pretensiones, puede entretener. Para quienes amaron la primera, la decepción es inevitable. Número 10. Fuck Valentine's Day. Gina detesta el 14 de febrero, no solo porque el mundo entero lo convierte en un circo del amor obligatorio, sino porque además es su cumpleaños, lo que significa que todo el mundo siempre mezcla los dos regalos o directamente se olvida del uno. Cuando su novio empieza a dar señales claras de que una propuesta de matrimonio está en camino, Gina hace lo que cualquier persona con su particular tipo de pánico haría: pone un océano de por medio y escapa a Grecia. Lo que no contempló es que en ese destino mediterráneo, sus planes de evitar la propuesta se van a complicar gracias a Johnny, un repartidor de pizzas con el que se cruzó semanas antes de forma accidental, y su hermana Mickey, una dupla que de repente se convierte en el caos organizado perfecto para sabotear todo lo que Gina tenía pensado. Directa, predecible y con momentos genuinamente divertidos, F por seca Valentine's Day es exactamente la comedia romántica de streaming que intenta ser sin fingir que es algo más. Virginia Gardner lleva la película con energía y la presencia de Marisa Tomei eleva cualquier escena en la que aparece. El problema es que el guión depende demasiado de una protagonista difícil de querer y de situaciones que se sienten más forzadas que orgánicas. Para una tarde de San Valentín sin grandes exigencias, cumple. Número 9. Shelter, El Protector. Mason decidió desaparecer del mundo. Ex operativo de élite del MI6 que fue declarado muerto en acción, vive solo en una remota isla escocesa con nada más que el mar, el silencio y un perro fiel por compañía. Ese aislamiento funciona hasta que una tormenta violenta deja a una joven náufraga en su orilla. Mason la rescata porque así está construido, pero ese único acto de bondad basta para que su paradero sea descubierto por los enemigos que lleva años evitando.
Lo que sigue es una espiral de persecución, protección y un duelo físico que Mason libra no solo contra sus antiguos colegas de inteligencia, sino también contra la versión de sí mismo que quería haber dejado atrás para siempre. Rick Roman Waugh, quien ha colaborado con Jason Statham anteriormente, sabe exactamente qué tipo de película está construyendo y la ejecuta con oficio. Shelter no inventa nada nuevo en el género, pero tiene algo que muchas películas de acción actuales pierden: autenticidad física. Las peleas se sienten reales, la fotografía de las islas escocesas e irlandesas añade peso visual, y Statham hace lo que mejor sabe hacer, que es transmitir la sensación de que el peligro es genuino. Un film sólido que los fans del género van a disfrutar sin remordimientos. Número 8. War Machine. El número 80, y uno perdió a su hermano en Afganistán y esa pérdida no lo abandonó. Para cerrar ese capítulo a su manera, se inscribe en el proceso de selección de los Rangers del Ejército, la unidad de élite de operaciones especiales de los Estados Unidos, decidido a llegar hasta donde su hermano no pudo. El entrenamiento es brutal, el grupo que lo rodea es tan diverso como impredecible, y las exigencias físicas y mentales parecen diseñadas para destruir a cualquiera. Pero cuando el grupo llega a la fase final de selección en plena naturaleza, descubren algo que no estaba en ningún manual: una máquina asesina de alta tecnología con inteligencia artificial descontrolada, capaz de eliminar a cualquier ser humano con una eficiencia aterradora. En un instante, el ejercicio de entrenamiento más exigente de sus vidas se convierte en una guerra real contra una amenaza que no negocia ni descansa. Patrick Hughes, director de The Hitman's Bodyguard, entrega una película de acción honesta que no pretende ser más de lo que es. Alan Ritchson, conocido por Reacher, tiene aquí el vehículo ideal para su presencia física: silencioso, contundente y efectivo. La fotografía en locaciones reales de Australia y Nueva Zelanda le da peso genuino a los enfrentamientos, y la propuesta de mezclar entrenamiento militar con amenaza de ciencia ficción funciona mejor de lo que suena en papel. No es Predator, pero tampoco pretende serlo. Número 7. Dead Man's Wire. El 8 de febrero de 1977, Tony Kiritsis entró a las oficinas de Meridian Mortgage en Indianápolis con una caja bajo el brazo y una mezcla de desesperación y determinación que no admitía vuelta atrás. Lo que tenía en la caja era una escopeta recortada y varios metros de cable. En cuestión de minutos, había conectado el arma al cuello del ejecutivo Richard Hall, de tal forma que cualquier intento de dispararle a él dispararía también el arma. Luego salió a la calle. Lo que siguió fueron 63 horas de un rehén, un hombre al borde de todo, una ciudad entera mirando en vivo por televisión y un periodista de radio que se convirtió inesperadamente en el hilo que mantuvo la situación del lado de la supervivencia. Gus Van Sant adapta este caso real con la misma energía crítica de Dog Day Afternoon, el clásico de Sidney Lumet, al que esta película debe mucho. Bill Skarsgård da una actuación que carga con toda la complejidad de un hombre que podría ser un villano o podría ser simplemente alguien que el sistema trituró mal. Dacre Montgomery sostiene bien la tensión como rehén, y Colman Domingo brilla en el rol del periodista. Donde el film flaquea es en la mitad. Demasiado tiempo en el apartamento, poca evolución, pero los que tienen paciencia para ese ritmo van a encontrar algo genuinamente perturbador. Número 6. Familia inesperada. Jong Bufan es un joven sin rumbo que huye de su pueblo natal con la esperanza de llegar a Pekín y encontrar algo que todavía no sabe nombrar. En ese camino, las circunstancias lo llevan a cruzarse con Ren Ji-ching, un anciano en etapas avanzadas de Alzheimer, que lo confunde con su hijo distanciado. Sin dinero y sin opciones, Bufan acepta seguir el juego por un tiempo, sin imaginar que ese tiempo se va a extender mucho más de lo planeado. Bajo el mismo techo conviven también otros personajes igual de perdidos en sus propias vidas, y lo que empieza como un malentendido se va transformando lentamente en algo que se parece sospechosamente a una familia real. Lo que hace memorable esta película es Jackie Chan. Lejos de las acrobacias y los chistes físicos que lo definieron durante décadas, aquí entrega una actuación de una vulnerabilidad que resulta genuinamente conmovedora. La confusión, los momentos de claridad repentina, el amor incondicional por un hijo que ya no recuerda bien,
Todo llega sin exageración, el guión tiene sus puntos débiles y la historia de los personajes secundarios se dispersa, pero la relación central entre Bufan y Ren es suficiente para sostener la película entera y dejarte con algo que no esperabas sentir. Número 5. The Bluff. En las Islas Caimán del siglo XIX, Ursula Boden vive tranquila criando a su hijo y esperando el regreso de su esposo marinero. Lo que su familia no sabe es que antes de esa vida de paz, Ursula era conocida en todo el Caribe como Bloody Mary, una de las piratas más temidas y letales del mar. Ese pasado que ella enterró llega de golpe cuando su excompañero y capitán Connor, Carl Urban, aparece en la isla sediento de venganza y con los ojos puestos en un tesoro perdido que conecta directamente con la historia de ambos. When Connor ataca la isla y pone a su familia en peligro directo, Ursula no tiene otra salida, debe volver a ser quien fue. Priyanka Chopra Jonas carga esta película sobre sus hombros y lo hace con una entrega física e interpretativa que convence de verdad. La coreografía de combate tiene una crudeza que recuerda al primer John Wick, sin adornos, con impacto. Carl Urban, como siempre, sabe construir un villano que se disfruta odiar. Producida por los hermanos Russo, The Bluff tiene ambición y presupuesto. La crítica fue más fría que el público, porque el film a veces se pierde entre el espectáculo y la oscuridad innecesaria. Pero como thriller de acción con corazón familiar, cumple con creces. Número 4. Scream 7. Sidney Prescott logró construirse algo parecido a una vida normal. Nuevo pueblo, nuevo nombre, una hija adolescente llamada Tatum a quien protege con todo lo que tiene. Pero Ghostface no desaparece, nunca lo hace. Y cuando el asesino reaparece con sus ojos puestos directamente en Tatum, Sidney se da cuenta de que no importa cuántas veces intente escapar de su historia siempre la encuentra primero. Kevin Williamson, el creador original de la franquicia, regresa a la silla de director para esta entrega, que también recupera a Neve Campbell en el rol que la definió y a Courtney Cox como la incombustible Gale Weathers. Isabel May interpreta a Tatum, la nueva generación que debe enfrentar a un asesino que parece conocer cada movimiento de la familia Prescott. Scream 7 hace lo que la franquicia sabe hacer bien. Mantiene el juego meta de autoconciencia, recompensa a los fans del legado con conexiones que se sienten merecidas y construye tensión genuina antes de cada confrontación. La vuelta de Williamson se nota en el cuidado con el que maneja a Sidney, dándole peso emocional real en lugar de usarla como simple fanservice. No es la mejor entrega de la saga, pero para quienes llevan décadas con esta historia, verla de nuevo en pantalla grande vale absolutamente la pena. Número 3. 28 años después. 28 años después del brote inicial del virus de la rabia que devastó el Reino Unido, la humanidad sobreviviente ha encontrado formas de adaptarse. Un pequeño grupo de personas vive en una isla remota protegida de los infectados, siguiendo reglas estrictas que mantienen a raya la violencia del exterior. Pero cuando uno de los suyos decide cruzar al continente, lo que encuentra transforma por completo todo lo que creían saber sobre el mundo que quedó afuera y sobre lo que el virus les hizo a quienes sobrevivieron demasiado tiempo cerca de él. Danny Boyle regresa a la franquicia que creó con Alex Garland como guionista, y la dupla demuestra que 28 años después también en la vida real tienen mucho que decir sobre el género. 28 años después es una de las películas más esperadas del año y cumple con la mayoría de sus promesas. Boyle filma con una energía visual que recuerda a lo mejor del cine de terror europeo contemporáneo. Jodie Comer entrega una actuación de fuerza absoluta y el film tiene la inteligencia de no quedarse solo en los sustos, sino de preguntar qué le hace a una persona vivir durante décadas en un mundo así de roto. La crítica la recibió muy bien. Si viste las anteriores, esta es obligatoria. Número 2. El coro de Ramsden. Es 1916 y la Primera Guerra Mundial se lleva a los hombres del pueblo ficticio de Ramsden, en Yorkshire. La sociedad coral local, que perdió a la mayoría de sus integrantes masculinos al reclutamiento, decide no rendirse. En lugar de cerrar, reclutan a jóvenes que están en el umbral de la conscripción y buscan un director. La elección recae sobre el Dr. Henry Guthrie, interpretado por Ralph Fiennes, brillante, exigente, recién llegado de Alemania y cargando secretos que en tiempos de guerra pueden convertirse en acusaciones.
La obra que eligen como punto de unión es El sueño de Gerontius de Edward Elgar, escogida deliberadamente porque no fue compuesta por un alemán, un gesto artístico que es también una declaración silenciosa de resistencia. Nicholas Heidner y el dramaturgo Alan Bennett construyeron una película que es, en el fondo, sobre por qué cantamos juntos cuando todo se derrumba. Ralph Fiennes está en un estado de gracia, seco, sin adornos, profundamente humano. El film tiene la elegancia y el humor sutil que caracteriza a lo mejor del cine británico de época, aunque algunos personajes secundarios no reciben el espacio que merecen. Para quien tenga paciencia y guste del drama histórico con textura, esta es una joya discreta que vale mucho más de lo que sus cifras de taquilla sugieren. Número 1. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. La novia fue traicionada el día de su boda. Bill, su mentor, amante y padre de su hija, ordenó la masacre de todos los presentes y la dejó por muerta de un disparo en la cabeza. 4 años más tarde, despierta del coma y tiene un único propósito: encontrar a cada uno de los miembros del escuadrón de asesinos víboras mortales y a Bill, uno por uno, ciudad por ciudad, sin importar cuántos caigan en el camino. Quentin Tarantino concibió Kill Bill como una sola película desde el principio, pero el metraje era tan descomunal que Miramax la dividió en 2 partes en 2003 y 2004. Ahora, más de 2 décadas después, The Whole Bloody Affair llega en su forma definitiva. 4 horas y 41 minutos de furia estilizada, incluyendo una secuencia de anime extendida, tomas en color que antes eran en blanco y negro, y una nueva escena nunca vista en cine. Esto no es una película. Es una declaración sobre lo que el cine de acción puede alcanzar cuando tiene visión, ambición y una protagonista como Uma Thurman dispuesta a cargar con todo el peso. La recepción fue de 100% en Rotten Tomatoes y un 8.8 en IMDb. Verla en su forma completa, con el intermedio incluido, es una experiencia que no se olvida. La mejor película de Tarantino es también finalmente la película que siempre debió ser. Y con eso cerramos este top 15. Hay de todo en esta lista, desde las que mejor las pasaron los fans aunque los críticos las pusieron en duda, hasta una joya absoluta que llevaba más de 2 décadas esperando ver la luz de la manera correcta. Si te gustó este video, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos contenidos. La pregunta que se quedan es esta: ¿cuántas de estas ya estaban en su lista de pendientes? Cuéntenos en los comentarios, que ahí es donde la conversación se pone buena.